Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, estábamos adecuados a la vida del mundo, a la vida mundana. Era normal la experiencia de vida que nosotros teníamos estando en esa condición, ajenos de la vida de Dios. Pero vino un momento en la experiencia de nuestra vida que vino nuestro Salvador y nos salvó. Vino la palabra, vino la fe que viene por el oír y creímos que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el momento del ejercicio de la fe y del arrepentimiento, Dios nos traslada de esa esfera de maldad, de tinieblas en la que nosotros vivíamos y nos coloca en otro reino. Nos coloca en el reino de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de su amor. Ahora el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo con cada uno de nosotros en nuestros corazones. Empieza a despojarnos de aquella experiencia de vida que teníamos antes de conocer al Señor. Y hemos visto que pasan muchos años en medio de la iglesia y todavía vemos mucha de la experiencia de la vida del mundo en medio de la iglesia. Y cuando en la iglesia existe esa experiencia, nosotros como creyentes tenemos que levantar la voz porque necesitamos que Dios irrumpa nuevamente con su poder en nuestras vidas y en nuestras asambleas. Empezamos por este versículo donde hablamos de una época de decadencia en la nación de Israel. Este libro conecta con el tiempo de los jueces. Y los que conocen las escrituras saben que el último versículo del libro de los jueces prácticamente habla de una anarquía en el pueblo de Israel. Porque termina diciendo que cada uno hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no habría rey. No había quien gobernara, no había quien dirigiera. Entonces el arca de Dios es capturada para los filisteos, mueren los hijos del juez del momento que era Elí. Era un tiempo donde no había visión espiritual, había decadencia espiritual, el liderazgo espiritual estaba también en una decadencia. Era un tiempo de decadencia en la nación de Israel, un tiempo de decadencia espiritual. Y se evidencia la falta de la presencia de Dios cuando el arca es traspasada o sacada de la nación de Israel. Cuando la escritura habla ahí que el niño que tiene una de las hijas de Finés se llama Icabod, en el hebreo significa sin gloria. Habla como si la gloria de Dios estuviera alejada, estuviera lejana. Es como si la gloria de Dios se hubiera ido al exilio, a otra nación. Y en medio de los hebreos, esa palabra gloria hacía referencia a la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. Teníamos entonces una nación donde ya no se manifestaba la presencia de Dios. Cuando nosotros examinamos a la luz de nuestro contexto histórico y a la luz del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el cristianismo ha pasado algo muy parecido. La presencia de Dios está lejos. La presencia de Dios no se manifiesta. El Espíritu Santo no irrumpe con poder en nuestras reuniones eclesiales. Y ha pasado algo, y es lo que queremos hablar en el día de hoy, continuando con lo que inició nuestro hermano Luis.
Necesitamos verdaderamente, y esto no lo decimos solamente de labios, en la medida que vamos conociendo al Señor de la gloria, vamos anhelando más de Él en nuestra vida. Vamos anhelando más de Él en nuestras asambleas. Vamos anhelando más de Él en nuestros matrimonios. Vamos anhelando más de Él en nuestro servicio. Vamos anhelando más de Él en nuestros hijos. Entonces no es algo solamente que proferimos con nuestra boca, sino que es algo que está en nuestro corazón. Necesitamos del Señor. Necesitamos la manifestación de su presencia nuevamente en nuestras vidas. Y entonces vamos a hablar del avivamiento espiritual en medio de la iglesia. El doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador muy conocido en el mundo, decía que el avivamiento, que la esencia de un avivamiento era la irrupción o la venida con poder del Espíritu Santo en medio de los hermanos. Él decía que era como una especie de visita del Espíritu Santo. Y él decía, estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos normalmente como lo hacen muchas veces, pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos. Esa es la esencia del avivamiento. Avivar tiene que ver con reavivar algo que tiene vida. El mundo no es avivado, el mundo es salvado. El mundo es llevado al arrepentimiento para la salvación, pero la iglesia ya tiene la vida de Cristo inhabitando en su corazón. Todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, el Paracletos en nuestra vida. Pero pareciera que se estuviera cumpliendo lo que Pablo advirtió en 1 Tesalonicenses 5. No apaguéis el espíritu. Ese apagar, ese verbo está en tiempo presente, habla de una continuidad. Pareciera entonces que algunos creyentes pudiesen estar apagando la obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso es que la presencia de Dios no era manifestada. Entonces, avivar significa despertar algo que está dormido. Avivar significa reavivar o revivir la vida que nosotros tenemos, la vida de Jesucristo. Y generalmente en la historia de la iglesia, siempre a los avivamientos se le ha llamado un despertar. Se puede leer la historia del cristianismo y se habla del avivamiento como un despertar, ¿cierto? Y ese despertar trae una bendición para la iglesia, pero también afecta a los de afuera. No es solamente algo que se queda en medio de la iglesia, sino que también va a permear su entorno. En este caso sería a los que no han sido salvos. Trajimos este texto porque en el cristianismo está sucediendo algo muy parecido. Sin gloria, sin la presencia manifiesta de Dios. Y ya nuestro hermano empezó a aclarar cómo es la radiografía del cristianismo en nuestros tiempos. Vamos a mirar a través de las Escrituras dos tiempos donde entendemos que hay características de un avivamiento. Y vamos a traer algunos principios para poder aplicarlos en nuestra vida. Naturalmente, el que aviva es Dios. El que irrumpe con poder es Dios, pero Dios debe tener un ambiente propicio para poder hacerlo. Y muchas veces no lo hace porque no encuentra un ambiente propicio y adecuado para manifestar su gloria. ¿Sabe cuántas veces se fue la presencia de Dios del pueblo de Israel? Los que recuerdan las escrituras en el Éxodo, recuerda que estaba el tabernáculo. Y cuando Israel pecó, ¿sabe qué hizo Dios? Le mandó a Moisés, hizo otro pequeño tabernáculo. Ya la presencia de Dios parecía que del entorno de Israel se había ido y se había posado, y el que quería hablar con Dios tenía que ir allá donde Moisés, en otro tabernáculo, en una tienda que había hecho. Entonces, cuando empezamos a mirar la radiografía del cristianismo, nos damos cuenta
que hay algo que está haciendo que Dios no manifieste su presencia. Y de verdad nosotros necesitamos eso en nuestra experiencia de vida cristiana. Necesitamos que Dios irrumpa con poder en nuestros corazones. Los dos tiempos que las Escrituras, naturalmente pudiésemos hablar de la historia de la iglesia, pero los dos tiempos que las Escrituras habla de tiempos donde hay características de avivamiento se encuentran en Nehemías, capítulo 8, y se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Hay muchos avivamientos en la historia de la iglesia, pero queremos tomar dos de las Escrituras que tienen características importantes que podemos traer a nuestra experiencia de vida cristiana en el día de hoy. Como decíamos ahorita, la gloria de Yahvé, su presencia, había sido traspasada. La esposa de Finés tiene el hijo y luego ella dice: el nombre del niño será Icabod, porque sus hijos, los hijos de Elí, habían muerto. Porque Elí había muerto, que era el líder espiritual, que tenía ceguera espiritual, que no había conducido a sus hijos al temor de Yahvé. Y luego el texto 21 aclara y dice: aunque se murieron los dos sacerdotes, aunque se murió Elí, ella llama el nombre del niño Icabod porque la gloria del Señor se ha ido. Eso era lo que importaba, la presencia del Señor. Entonces, en el cristianismo actual tenemos la misma situación. Pareciera ser que las iglesias están haciendo lo propio para que Dios no manifieste su presencia. Y es cuando necesitamos, como cantábamos ahorita, que el Espíritu Santo examine nuestros corazones. Necesitamos que el Espíritu Santo saque a luz nuestros pensamientos, nuestras faltas, nuestros pecados, para poder generar un ambiente adecuado para que Dios, el Dios de la gloria, manifieste su presencia. Necesitamos traer nuevamente la presencia poderosa de Dios en nuestras vidas y en nuestras asambleas. Entonces vamos a hablar de unas características que nos muestran las Escrituras sagradas en Nehemías y en Hechos, y vamos a mirar los resultados de ella. Primero, vamos a ir a Nehemías, capítulo 7, 73, la última parte, que es en realidad donde comienza el capítulo 8. Nehemías 7, versículo 73. Aquí está partido en dos, es la segunda parte. Los que tienen Biblia en físico, hay un subtítulo: Esdras lee la ley al pueblo. Bueno, a partir de ahí es el 8:1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Hechos 2, versículo 14. Hechos 2, versículo 14, en la fiesta de las semanas, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Un despertar espiritual, un avivar en medio del pueblo de Dios inicia con la predicación poderosa de la palabra. Se necesita que en el cristianismo la palabra del Señor, pura, viva, sin adulterar, expuesta bíblicamente y espiritualmente, vuelva a ser puesta en medio de los púlpitos.
Porque cuando la palabra de Dios es predicada con poder, Dios irrumpe con poder en ella. Y esto es lo que empezó a suceder en los tiempos de Esdras y en los tiempos de los apóstoles. Tanto Esdras como Pedro se levantaron. Y los dos se levantaron fue a hablar de la palabra del Señor, predicándola con la llenura del Espíritu Santo. Y eso causó un incendio en medio de la nación de Israel y en medio de la nación de Israel en el tiempo de los apóstoles. La nación fue vuelta al Señor y fue encendida. Por eso también necesitamos orar al Señor para que levante hombres y mujeres encendidos. Miren, hermanos, no hay nada más contagioso en la experiencia de la vida de la iglesia que el pecado. Primera de Corintios 5. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Tratando de decir a los corintios que si usted no hacían algo en relación con ese hombre pecaminoso, iba a afectar el entorno de la iglesia. Pero quisiéramos que así como el pecado se esparce tan rápido, también la santidad. Necesitamos hombres y mujeres encendidos. La Biblia le llama a eso celosos. Viene del verbo griego celó, que significa hirviente. Dios levantó a Pedro, Dios levantó a Esdras. Y estos hombres, a través del ministerio de la palabra, como hacía énfasis nuestro hermano, restaurado, bíblico, no predicando historias, no sirviendo de comediante, sino predicando la palabra con poder, el corazón del pueblo de Dios va a ser vuelto a Él. Pedro se levanta con el poder del Espíritu, se basa en una profecía de Joel, impacta los corazones de aquellos que estaban escuchando. Como decía nuestro hermano, se compugieron, fueron traspasados en su corazón. Entonces, cuando sucede eso en la iglesia, empieza a suceder un despertar. No podemos ligar el despertar de la iglesia de la predicación de la palabra. No se puede desligar. Porque donde la iglesia empiece a moverse solamente por emociones y sentimientos, pronto se acabará. Pero cuando empieza correctamente, perdurará, impactará, cambiará. Entonces la primera característica que debemos presentar para traer un despertar espiritual a la asamblea, al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, es la predicación poderosa de la palabra. 1. 2. Vamos hablando de algunos principios y características para ello. Necesitamos como iglesia y el liderazgo de la iglesia generar un ambiente de honra para que Dios se manifieste. Cuando en la asamblea se permite el pecado, cuando en la asamblea se permite la desobediencia, cuando en la asamblea se permite la experiencia pecaminosa de sus miembros, Dios no se manifiesta. Y quiero traer un principio del Antiguo Testamento y un principio del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida? Y recuerda que paso a la tierra prometida tenían que pasar por Jericó, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que Dios les dio un mandamiento a Israel. ¿Cuál fue el mandamiento? Que no debían tomar nada del anatema, ¿se acuerdan? Y hubo un hombre llamado Acán que tomó de lo que Dios había maldecido. Entonces, el pueblo no tenía un ambiente adecuado de honra para que Dios pudiera manifestarse. El pueblo sale a la guerra, es vencido, hablan con Josué. ¿Qué pasó? El Señor habla con Josué. Vamos a leerlo, para no parafrasearlo tanto. Josué capítulo 7, versículo 10.
Josué 7, versículo 10, 11 y 12. Josué 7, 10, 11 y 12. Yahvé dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y han hurtado, han mentido, aún no han guardado y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Y escuche su Biblia: ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de nosotros. Israel no había generado un ambiente adecuado de honra para que Dios pudiera estar con ellos y entre ellos. Y Dios se lo dijo a Josué: no voy a estar con ustedes porque hay un ambiente donde yo no puedo manifestar mi presencia. Dios le dijo a Josué que se iba a retirar. Quiere decir que ya no iba a bendecir, ya no iba a actuar en medio de la nación de Israel. Todo lo que Israel iba a hacer, lo iba a hacer fuera de Dios. Dios ya no lo iba a acompañar en lo que él iba a hacer. Y es algo muy triste, como decía nuestro hermano Luis, uno de los mayores fracasos de nosotros como cristianos es que Dios nos deje a nuestro propio corazón. Es terrible. Y entonces lo que trataba de decirle Dios es que de aquí en adelante ustedes van a caminar sin mí. Que precisamente fue lo que pasó con casi todas las iglesias en Apocalipsis. ¿Cierto? Entonces, cuando no se genera un ambiente que traiga honra al Señor, Dios no manifiesta su presencia. Y eso es un llamado entonces al liderazgo de la iglesia, para que estemos vigilando, para que estemos procurando un ambiente de santidad, un ambiente que traiga honor al nombre de Jesucristo. ¿Recuerda 1 Corintios 5? El hombre creyente que había adulterado o había tenido relaciones ilícitas con la esposa de su papá. Usted lee la epístola a los Corintios, 16 capítulos, y sabe que en esa epístola brilla por su ausencia el liderazgo de la iglesia. ¿Dónde estaba el liderazgo de la iglesia cuando estos creyentes estaban haciendo esas prácticas deshonrosas al nombre de Jesucristo? Entonces, cuando no hay un ambiente adecuado de honra, Dios no manifiesta su presencia. Primero, la predicación poderosa, expositiva y espiritual de la palabra. Y es ahí donde decimos nosotros que debemos invertir tiempo en hombres que levanten en alto la palabra del Señor. Les recomiendo un libro que se llama La Iglesia Mentora de Phil Newton. Ella ahí habla acerca de la formación de Jesús con los 12, la formación de Jesús con los 70, la formación de Pablo con Timoteo, con Tito, etcétera, etcétera. 2, debemos generar un ambiente que traiga honor al nombre del Señor. Si no se genera, Dios no manifiesta su presencia con poder. 3, características y principios que hemos visto que han sucedido siempre en los despertares y avivamientos. Generar una clara convicción de pecado y arrepentimiento. Mire, hermanos, escúchenme. Es una de las razones por la cual Dios no irrumpe con poder en nuestras asambleas. Por el pecado. Los últimos mensajes de Cristo resucitado a la iglesia, la mayoría eran: arrepiéntanse. De las 7 iglesias en Asia, a 5 le dice: arrepiéntase.
¿Qué estaba buscando el Señor Jesucristo? Generando en la iglesia una convicción de pecado para poder Él manifestar su presencia en medio de su pueblo. Vamos a leerlo muy rápido. Solo los versículos que hablan del arrepentimiento. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2, versículo 5. Hablando a la iglesia en Éfeso. Quisiéramos hablar un poco más de esto, pero vamos solamente a hablar las 5 veces cuando le habla a la iglesia que se arrepienta. 1. Éfeso 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. 2:16. A Pérgamo le dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Tiatira 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 3:3. A Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. 19. A la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Los últimos mensajes del Cristo resucitado, glorioso, para las iglesias fue: arrepiéntanse. ¿Sí? De las 7 iglesias en Asia, a 5 le dice: arrepiéntanse. Nosotros necesitamos generar un ambiente donde haya una clara convicción de pecado. Nosotros no podemos maquillar las cosas. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Sucede mucho con el cristianismo estadounidense. Al pecado no le llaman pecado, siempre tratan de maquillar las experiencias pecaminosas. Ustedes saben que una de las interpretaciones que más se utiliza en nuestro entorno para interpretar las escrituras es el método histórico-gramatical, ¿cierto? Lo han escuchado. Naturalmente, Apocalipsis es un libro profético, tenemos que aprender a leerlo. Utilizamos el método histórico-gramático-cultural, pero miramos siempre la simbología, la tipología. Y llamo la atención porque mirando el verbo arrepentirse en estas 5 iglesias, ese verbo arrepentirse tiene una forma verbal muy particular. Quiero llamar la atención a eso y voy a hacerlo lo más sencillo para que me entiendan. El verbo arrepentirse en las 5 veces está en una voz griega que es aoristo. ¿Qué significa eso? Sencillo. Habla de una acción consumada y completada. Y en 5 veces que el Señor le dice a la iglesia que se arrepienta, 4 de ellas, aparte de estar en aoristo, están en imperativo. Quiere decir que es algo urgente, quiere decir que es un mandamiento. Y cuando está en imperativo con aoristo es: hágalo ya. O sea, era un llamado perentorio de Cristo a la iglesia. ¿Para qué? Para que se arrepintiera, hermano. No era algo menor. Entonces, hermano, para generar un ambiente de despertamiento espiritual, necesitamos, por la palabra, generar una clara convicción de pecado, ¿cierto? La clara convicción de pecado, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a arrepentirnos. Nos va a llevar a humillarnos delante de la presencia del Dios Santo. Yo sé, ya se los he dicho, hay mínimo 8 tipos de predicaciones. La predicación expositiva, narrativa, temática, doctrinal,
profética, escatológica, exhortativa, pastoral, ¿sí? Y a pesar de que existe toda esta dieta alimenticia para la iglesia, nosotros siempre buscamos exponer la palabra para que Dios sea honrado y nosotros seamos humillados. Y nosotros seamos quebrantados. Y nosotros seamos constreñirnos a arrepentirnos para poder engrandecer a nuestro Dios, para poder exaltar a nuestro Dios. Entonces, para que haya un avivamiento, un despertar en nuestras vidas y en la asamblea, necesitamos generar convicción de pecado, guiar al arrepentimiento a los creyentes. Hermanos, los creyentes se arrepienten, sí, todos los días, a cada momento, porque aún no tenemos alas. Bueno, aún no las veo aquí. Y como aún no tenemos alas, necesitamos todos los días pedirle al Dios de la gloria que a través de la sangre de su Hijo nos limpie de toda maldad. Entonces, cuando se expone la palabra, se genera un ambiente de honra al Señor, se genera un ambiente de convicción de pecado, y entonces, ¿qué sucede? Nos arrepentimos. Hechos 2, que son los principios de avivamiento, ahí en Hechos 2, 37, que ya lo leyó el hermano, vamos a volver a leerlo. Hechos 2, 37 y 38, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué le dijeron a Pedro? Y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Sí ve lo que trae un despertar en medio del pueblo del Señor? Un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es un volvernos a Dios. Lo mismo pasó en los tiempos de Nehemías, a través de Esdras. Nehemías 8, versículo 9. Pasó lo mismo. Nehemías 8, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Dios santo es, día santo es a Yahvé nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se predica la palabra con poder, cuando se predica la palabra con la llenura del Espíritu Santo, se va a generar un ambiente de honra para el Señor que va a traer una gran convicción de pecado y un arrepentimiento a nuestros corazones. ¿Por qué cree que el pueblo lloraba cuando la ley del Señor era expuesta y era colocada en lo más alto? Porque se daban cuenta que habían ofendido al Señor. No hay nada que pueda examinarnos más que su palabra. Cantábamos el cántico: examínanos, oh Dios. El examen que Él nos va a hacer es por su Espíritu y por su palabra. Porque generalmente nuestro examen sin la palabra y sin el Espíritu siempre va a ser bueno. Porque nosotros siempre vamos a pensar lo mejor de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu irrumpe con la palabra, no nos queda más que reconocer que necesitamos que Dios intervenga urgentemente e irrumpa urgentemente en nuestras vidas. Cuando Dios aviva a su pueblo, trae arrepentimiento, confesión de pecados, trae humillación, trae quebrantamiento al corazón. ¿Recuerda? También nuestro hermano hacía el énfasis en Isaías 6. ¿Qué pasa con la presencia de Dios? No tenemos otra salida, no tenemos otra escapatoria. Ay de mí, que soy muerto.
Entonces, una de las razones por las cuales Dios no manifiesta su presencia es por no haber abandono de pecado en medio de la iglesia. ¿A usted no les ha pasado en su experiencia de vida cristiana que cada vez que pasan más los años empiezan a reconocer algunos pecados que usted antes no creían que era pecado? ¿No ha tenido esa experiencia que el Espíritu Santo empieza a iluminar cada año más su mente y aquello que usted consideraba normal ya empieza a considerar que es un acto pecaminoso al Dios Santo? Y hay cosas que nosotros no tenemos idea que son pecados en nuestra vida, pero cuando viene ese despertar espiritual, el Señor empieza a iluminar nuestra mente, nuestro corazón con su espíritu, y empezamos a darnos cuenta de las muchas cosas que estamos haciendo donde deshonramos el nombre del Señor. Por ejemplo, ¿alguno ha pensado que la incredulidad es pecado? Y en algunas mentes cristianas la incredulidad no es pecado. Y cuando empezamos a ser iluminados, empezamos a entender que incluso la incredulidad es algo que deshonra el nombre del Señor. ¿Cree que la falta de compromiso con Dios y su obra no es un pecado? Para muchos de nosotros, no, es normal no ser comprometido con el Señor. Pero cuando empieza a venir la luz, empieza a haber en nuestro corazón un pequeño dolor por no comprometernos con Él, con sus intereses, con su obra. Un despertar trae eso, hermanos. Un volver al Señor. Y cuando empezamos a tener esa convicción de pecado, ¿sabe qué sucede? El pecado empieza a perder su poder en medio de la asamblea y se está generando un ambiente de honra propicio para que Dios irrumpa con su presencia. ¿Cuánto anhelamos eso, hermano, cierto? En nuestro corazón. Otra característica es que debemos generar un discernimiento hacia lo santo. Recuerda Israel en el desierto. Primero, nosotros tenemos una clara convicción de pecado. Esa clara convicción de pecado va a dar un paso, va a seguir adelante hacia lo santo. Entonces, un despertar espiritual, un avivamiento, produce una esfera de santidad donde los creyentes van a reconocer lo que es santo. Israel vivió 400 y algo de años en Egipto. E Israel se amoldó a lo mundano de Egipto. Israel perdió la noción de lo que era santo. Israel estaba rodeado ¿de qué? De idolatría, de todo lo mundano. Entonces fueron 400 años donde Israel se adecuó a todo lo mundano. Rodeado de idolatría, hasta que Dios irrumpe por mano de Moisés, lo saca con poder hacia la tierra prometida, y Dios empieza a hacer algo en esa nación, a restaurar el concepto de santidad que ellos habían perdido durante 400 años. Mire, nosotros, como lo dije al principio, veníamos con una experiencia de vida del mundo. El Señor nos salva, nos trae a su rebaño, y aún nosotros, aunque tenemos un vago entendimiento de lo que es santo, ese vago entendimiento necesita ser afinado, porque hay muchas cosas que no son santas y aún nosotros creemos que son santas. De la misma manera sucedió con Israel. Perdió todo concepto de santidad. Entonces, cuando hay una restauración, cuando hay un despertar, nosotros empezamos a tener un claro discernimiento de qué es lo santo, de qué es lo profano. Entonces, para corregir
ese problema de ese amoldamiento de Dios, de Israel a lo mundano, a la idolatría, Dios empieza a despertar otra vez ese sentido de santidad. ¿Cómo lo hace? Uno, como decía nuestro hermano, Dios manifiesta su presencia en una columna de nube. Dos, en el tabernáculo usted va a encontrar repetidamente estas palabras: santas. ¿Había qué en el tabernáculo? Utensilios santos, prendas de vestir santas, lavamientos santos, ofrendas santas, cosas santas, aceite santo, incienso santo, lugar santo, el santo de los santos. ¿Se entiende? Dios empezó a restaurar otra vez ese sentido de santidad en el pueblo de Él. Entonces, a través de todos estos utensilios del tabernáculo, de la presencia del Señor, Israel tenía que aprender la lección: Dios es santo. Y es algo que necesitamos restaurar en medio de la iglesia. Lo santo tiene que volver a ser lo normal en nuestra experiencia de vida cristiana. En nuestra praxis, lo santo debe ser discernido. Por eso Dios entonces utiliza todas estas figuras y le llama santo a todo lo que había en el tabernáculo. Le da ese sentido. ¿Para qué? Para que Israel otra vez despertara y empezara a entender qué es lo que era santo. Ese concepto de santidad que se había perdido en medio del pueblo de Dios. Entonces necesitamos volver a predicar la palabra. Insistimos, predica la palabra. Como le dijo nuestro hermano ahorita. A tiempo y a destiempo. Romanos 1, 16, todos lo conocemos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra griega dinamis viene de dínamo, es una fuerza constante. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, ¿sabe qué sucede? Ella tiene un poder que está actuando de una manera sobrenatural en el corazón de los que escuchan. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo predicaba las parábolas? Sucedían una de dos cosas. El que escuchaba la parábola con un corazón abierto, ¿qué sucedía? Entendía la parábola. El que la escuchaba con un corazón cerrado, ¿qué sucedía? Se cerraba y no podía entender. Por eso es que el pueblo y sobre todo el liderazgo de Israel no podía entender las palabras del Señor. Y ella tiene un poder sobrenatural, pero muchas veces no actúa con poder porque hay situaciones que impiden la manifestación de la poderosa palabra del Señor. Entonces, cuando se restaura nuevamente la predicación de la palabra, se genera un ambiente de honra para el Señor, se genera una convicción y se guía al arrepentimiento, se entiende lo que es santo. Y al entenderse lo que es santo, entonces Dios está próximo a manifestar su presencia, hermanos. No queremos hacer las cosas sin Él. Como decía nuestro hermano en Apocalipsis, la iglesia en Éfeso, ¿cuántas cosas no hacía? Muchas obras. Y lo mismo pasó con la iglesia en la Odisea. Ahí en Apocalipsis 3, ¿recuerda que lo leímos? Y hay un texto muy utilizado en el cristianismo para la evangelización. ¿Lo recuerda? Apocalipsis 3:21, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Voy a leerlo de la Biblia textual. Quiero que vean una traducción más adecuada de esa palabra. Apocalipsis 3, versículo 21. Dice, 20. He aquí, yo estoy en pie junto a la puerta, dando aldabonazos. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ustedes saben qué son los aldabones?
Las puertas antiguas tenían unos timbres antiguos y usted tocaba ¡bum!, de metal. Eso es lo que es los aldabones. Entonces lo que está tratando de decirle Jesucristo a la iglesia es: ábrame la puerta, que yo quiero hacer lo que usted está haciendo con usted. Eso no es un texto de evangelización, es un llamado de Jesucristo a la iglesia para que tenga comunión con Él. Sí, yo sé lo que está haciendo, está muy bonito, está muy grande, tiene muchas luces, tiene muchos humos, tiene mucho show, mucha decoración. Pero lo que está haciendo, usted lo está haciendo sin mí. Ábrame la puerta, por favor. Entonces, claro, ¿por qué sucede eso? Porque no hay un ambiente adecuado donde Dios pueda entrar y participar. Y por último, cuando la iglesia es avivada, hermanos, sucede algo fenomenal. Y es que todo el pueblo es movido de una manera fervorosa a la obra de Dios. Al principio empieza uno que causa el incendio. Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley. Siempre hay uno que causa el incendio. Y cuando ese incendio empieza en uno, abarca todo su entorno y sucede algo maravilloso. Ya no está sirviendo uno, ya no están sirviendo dos. Ya vemos un compromiso general de los creyentes hacia su obra. Empieza a crearse una conciencia en el creyente por los intereses de Cristo en esta tierra. Vamos a leerlo. Ageo, capítulo 1, versículo 12 y 13. Ageo capítulo 1, versículo 12, 13 y 13 hasta el 15. Usted sabe que Ageo también es muy contemporáneo con el tiempo de Nehemías y con la segunda vez que Esdras va a Jerusalén. Dice, el 12, vamos a leer del 12 hasta el 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahvé su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Yahvé. Entonces Ageo, enviado de Yahvé, habló por mandato de Yahvé al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahvé. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios utilizó a Ageo, como a Esdras, como a Pedro, para despertar al pueblo de Dios. Un hombre encendido incendia su entorno. También, para que pueda haber un despertar, se necesitan este tipo de hombres y de mujeres, hermanos. ¿No quisiéramos ser uno de ellos? ¿Qué tal donde en la historia de la iglesia aparezcamos como uno de los que incendiaron un avivamiento? ¿No sería precioso? Precioso para el pueblo del Señor y para la obra del Señor, no para nosotros, ¿cierto? Mire, y cuando Ageo habla, que era la palabra de Yahvé, 23 días después ya inició la reconstrucción del templo. Entonces Dios habla y la iglesia responde: heme aquí. Porque pasó en los tiempos de Elí. No había discernimiento espiritual de la palabra del Señor. Entonces, cuando Ageo habla la palabra, el pueblo oyó y temió.
el pueblo se arrepintió y se comprometió con la casa del Señor. Esa palabra despertar en el hebreo es ur. Esa palabra significa abrir los ojos. Pareciera entonces que hay algo que no hemos visto. Pareciera que hay algo que nosotros como creyentes no hemos visto para que Dios manifieste su presencia en medio de su casa. Y en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Ageo no existía lo que nosotros entendemos como la asamblea, la iglesia, pero vemos el principio de que cuando Dios despierta a través de su espíritu, vemos el principio de compromiso con su casa, con su reino, con sus intereses. El pueblo en ese momento firmó un pacto de andar en la ley de Dios, de contribuir al servicio del templo. El avivamiento en los tiempos de Ageo, de Nehemías, impulsó al pueblo con la obra de Dios. Nosotros muchas veces estamos más comprometidos con nuestra obra que con la propia obra del Señor, con los intereses del Señor. Un genuino despertar conduce al pueblo de Dios al compromiso con Dios, con la asamblea local, con su obra. Nosotros como creyentes anhelamos esa intervención poderosa de Dios con su espíritu en medio de nuestras iglesias, pero es necesario que muchas cosas en nuestra vida se reorienten. Muchas cosas en nuestra vida, cada uno de los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, pidámosle al Señor que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y que cada día más nuestros pasos sean reorientados hacia su reino. Queremos una vida cristiana con poder. No queremos vivir esclavizados bajo el dominio del pecado. Queremos una vida cristiana con poder, donde manifestemos al mundo lo poderoso que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos una vida con poder en nuestros matrimonios. Uno de los mayores fracasos del cristianismo comienza por los matrimonios de nuestros líderes. Necesitamos la irrupción con poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, queremos ser hombres y mujeres utilizados por Dios para traer un despertar espiritual en su casa. Yo sé que sí, hermanos. Padre, hoy venimos delante de ti muy arrepentidos, Señor. Habíamos pecado contra ti y no nos habíamos dado cuenta, Señor. Hoy venimos juntos como parte de tu iglesia a pedirte que nos perdones, a pedirte que vuelvas nuestros corazones a ti, Señor. Te necesitamos con poder en nuestra vida, Señor. No queremos hacer más las cosas en nosotros mismos y fuera de ti, Señor. Te necesitamos en nuestro corazón, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Manifiesta tu gloria en tu casa, Señor. No queremos ser Icabod, no queremos ser sin tu gloria, sin tu presencia. Queremos estar con tu presencia, Señor. Obra con tu poder, obra con tu espíritu, obra con tu palabra en nuestros corazones, Señor. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor. No permitas que andemos más en nuestros propios caminos, Señor. No queremos traer más deshonra a tu nombre. Queremos traer gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por concedernos este tiempo. En el nombre de Jesús.
Amén, hermanos.